Viene a contar historias a Storytelling al desnudo Samuel Domínguez. Hola Samuel, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Me hace mucha ilusión que estés aquí, porque además te voy a decir una cosa. A mí me gusta mucho la gente que podrían ser personajes de novela, ¿vale? Y tú eres muy personaje de novela, para que entiendan por qué estás aquí, no solo como escritor, sino que para mí eres un constructor de universos, un constructor de mundos. Creo que te pega mucho más eso. Yo digo, ¿cómo caben en que 34 años tienes? 33. 33, la edad de Cristo. ¿Cómo caben en 33 años tantas vidas? Porque vienes de la brigada paracaidista, de estar en misiones en el Líbano, luego te vas a Buenos Aires a estudiar filología hispánica, te vas a Australia a trabajar y acabas en Palestina dando clases de narrativa y español y eres escritor de fantasía. Entonces hola, ¿de qué novela has salido? Cuéntame un poco. ¿Quién es Samuel? Pues lo primero, gracias por llamarme personaje de novela. En el buen siempre sentido. es un placer que le digan eso. Creo que toda mi vida eso, ir a la brigada paracaidista, irte a Australia, siempre va buscando como ese, qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Creo que vas buscando historias, o sea, 100%. realmente vas buscando historias y esto me recuerda cuando yo estuve un año de Erasmus en Polonia, que estaba fascinada por la historia de Polonia y de hecho acabé yendo a un pueblito cerca de Ucrania donde estaba la abuela de una amiga mía enterrada que fue superviviente de Auschwitz, ¿no? Y era como, wow, es que me fascina porque eso es, al final los que somos cuentistas, storytellers, yo me considero narratóloga, vamos a esa historia. Yo creo que tú has ido buscando esas historias, esos puntos de inflexión en tu vida que te han llevado ahora a Palestina, porque me encanta que tienes puesto, sí, esa Palestina, ¿sabes? Es como, sí, estoy ahí, porque incluso yo cuando lo supe pensé, ¿qué haces ahí? O sea, ¿y estás dando clases? Y me encanta porque los domingos, creo que es que sueles utilizarlos en la newsletter Miradero, que ahora quiero hablar de eso, para hablar de tus historias allí, ¿no? De lo que ves. Y aparte me fascina cómo escribes, o sea, me encanta, de verdad. Tienes un estilo súper fluido y cuando hablas de Palestina y el otro día leí, ¿no? Cómo subías al autobús y cruzabas la frontera y era como, guau, es que estoy ahí contigo, tío. Y eso me flipa, me encanta. Entonces, en esta newsletter has construido un universo que es como el universo de Samuel, donde todo el mundo tiene cabida. Y eso yo llevándomelo, porque claro, esto es un podcast para marcas, para negocios, ¿no? Sí. Y es, ¿por qué invitas a un escritor? Porque has construido un universo y has generado una tribu. Y eso es lo que todas las marcas quieren. Pero no quieren pasar por esos inicios en los que parece que estés hablándole a una pared. Entonces yo quiero que me cuentes cómo nace la idea de Miradero. Yo sé que tu hermano, que soy malísima con los nombres. David Domínguez. David. Que además os parecéis un montón. Somos iguales. Él habla eso de cómo crecer en Substack, que es esa red social donde tenemos las newsletters ahora de todo el mundo. Supongo que él te ha dado muchas claves de marketing y que toda esa construcción que tienes, donde incluso hay premios para los que interactúan, o sea, me parece alucinante lo bien hilado que está todo y la envidia que me das, porque yo me tengo que poner a hacer lo mismo, pero me gustaría saber esas dos cosas. Primero, ¿cómo nace todo esto? El querer crear ese universo vinculado también a tu libro, a tu biología, que es lo que es. Y por otro lado, ¿qué recursos utilizas para mantener ese engagement y esa interacción tan importante? Yo te digo, el tema del engagement e interacción y lo que dices de la construcción del mundo, los títulos, los premios que hay, este rollo, como que sinceramente me ha salido como muy natural, por lo que tú dices, lo de yo soy constructor de mundos, pero no buscando como una especie de engagement o algo de eso, sino para pasármelo bien. El lector que yo tengo en la cabeza, que sería como yo reflejado, ¿no? Ese consumidor que he sido yo de rol y de juegos de tal, ¿no? Ahí conectamos. De fantasía y ese rollo, digo, este lector, que es mi lector, le gustaría eso, ¿no? Le gustaría como tener esos títulos miranderos y tal, y como tener esa estructura viva dentro de algo que no está preparado para ser así, como es una newsletter. Una newsletter es algo que tú recibes un correo muy pasivo. Y ya está. Es esto, ¿no? Es unidireccional, toma correo, toma correo. Y a mí no me gusta eso, me gusta la dinámica de que haya como algo más, una historia y ser parte de algo mientras tú vas recibiendo esa notificación diaria de un correo. Es que ellos pueden crear personajes. También. Tú eres la pluma, pero tú lo que has hecho es generar una interacción
y ganas de formar parte de algo. Por eso decía lo de la tribu. Y yo creo que muchas marcas, el problema que tienen, muchas empresas que quieren algo así, que quieren, y hablo incluso de las editoriales trabajando sus propios libros y sus propios títulos, lo que buscan son consumidores pasivos, quieren otra cosa, pero al final crean contenidos por crear. Y creas al consumidor pasivo, porque no le estás dando nada ningún tipo de aliciente para hacer en tu universo. Es como, si yo no tengo un rol aquí, solo voy a comer. Y no voy a participar en la construcción. Sí, luego acaba el plato, acabo el menú y me voy del restaurante, ¿no? Y tú haces que quieran volver a ese restaurante todos los días. Creo que esto, y eso se puede aplicar a un negocio muy fácil con alguien que podría ser tú mismo, por ejemplo, ¿no? Que lleva esa mentalidad al negocio que no la tiene, ¿no? Y es como todo parte de, en mi caso, la mentalidad de la propia literatura. O sea, para mí la literatura es una co-creación de una historia. No soy yo que tú la lees, sino que yo dejo muchas puertas abiertas para que el lector pues configure de alguna manera a sus personajes, ya hablando de literatura tradicional, no de esto de que ellos sí crean el personaje físicamente en Miradero, y como que es esa misma visión que se va transportando a otros perfiles, ¿no? No sé si estás de acuerdo que la gracia aquí, y tú lo haces con Miradero, es generar otras preguntas, o sea, hacer que el otro también sea capaz de hacerse esas preguntas a sí mismo, y es como una especie de efecto dominó brutal o de efecto mariposa, que a lo mejor es el core, ¿no? de al final de todo escritor, el querer generar en el otro, ¿no? Desde luego, claro. O sea, todo lo que dices yo siempre lo conecto con la mitología. Me encanta. ¿Sí que te iba a mencionar la mitología ahora? Pero es que si tú lo piensas, no se puede separar literatura ni nada, el hecho literario, el hecho de la creación de lo que es la mitología también, ¿no? Que era eso de te voy a enseñar algo, una verdad filosófica universal muy, muy, muy valiosa, espectacularmente valiosa para tu día a día, pero como es tan difícil de digerir, te lo voy a contar con un cuento. También lo hacía el cristianismo y todas las religiones que ha habido, ¿no? El cerebro, además, está más que estudiado, entiende mejor a través de las historias. Claro, o sea, son unas estructuras súper claras. Y bueno, ahí está Campbell, ¿no? Cuando hizo toda la parte del monomito. Totalmente. Es como así, es como tragamos mejor todo. Yo conecto con la docencia. Tú sabes, típico de que no te gustaba una asignatura, pero el profesor te caía tan bien que dices, no me gusta nunca la matemática, pero ahora estoy aprendiendo matemática, ¿no? Eso es como la dinámica del afecto entre profesor y alumno. Creo que se genera lo mismo en el conocimiento literario entre autor, lector, ese afecto, es esa historia buena que te hace digerir ese conocimiento. Y creo que me parece maravilloso que estés aquí en este podcast que está orientado a negocios, porque creo que ese es el fin y que se olvidan. O sea, es el inicio y es el fin. Parece que estoy hablando de Dios, pero soy el inicio y el final. La palabra, bueno, el logos, todo está conectado. Yo que me leí la Biblia, el Corán, me lo leí todo. Y la Torá cuando era adolescente, ¿sabes? Soy un poco friki. Por eso tienes todas las medallas ahí. Sí, soy un poco friki. Creo que todo parte de la palabra y que las empresas se olvidan de eso. O sea, ya que a mí me va muy bien y me contratan mucho, pero todavía falta pues picar mucho para que se den cuenta de que la gracia de todo esto es que el otro tú le hagas pensar y al final quiera seguir estando contigo y te quiera contratar o quiera convertirse, y eso te iba a hablar porque yo estoy segura de que es lo que has conseguido tú con Miradero, y es convertir a un lector en creyente. Para mí eso es súper importante y yo creo que tú has conseguido eso, has conseguido que lectores pasen a ser creyentes y no hace falta tener grandes números, en plan 100.000 seguidores para eso, porque es que si tú tienes 1.000 personas y las 1.000 te leen, es que tienes una sala llena de gente que cree en lo que tú escribes y que además les estás haciendo pensar. También vi una entrevista hace poquito que te hicieron con un chico que te decía, es que de tal newsletter saqué esta pregunta. O sea, que tú le hiciste, tú te la hacías a ti mismo y de repente él se la hacía a sí mismo también. Y es este efecto dominó, ¿no? Enrique Delgado, sí. Sí, Enrique. Sin esto, ¿qué gracia tiene el escribir, ¿no? Yo creo que tú lo que estás creando es ese universo de creyentes. Total, o sea, me flipa el término creyente, o sea, como que yo le llamaba, por influencia de David Domínguez, mi hermano, yo le llamaba rockstars. A eso es lo que cuando ya son lectores, después son clientes, después son los rockstars, que son los que pelean tus batallas, ¿no? Pero somos filólogos de hispánicas, ¿no? Ya, claro. Yo tengo la influencia de mi hermano, ¿sabes? Y también quería hablar contigo, yo creo que estamos muy alineados también en eso y en muchas cosas que iremos descubriendo, pero el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Yo no meto en mis procesos
la IA porque hay muchos estudios, la verdad que no quiero, ¿no? Pero hay muchos estudios. Es que es como, ¿por qué coño me tatué escribe? Para que escriba una Escriba IA. alguien por mí. Pero el tema de la deuda cognitiva. Se arrastra mucha deuda cognitiva en el momento, de hecho salí en una conferencia con un papel en blanco delante de un montón de gente en un evento que era solo de ella. Y yo salí ahí, hice todas las diapositivas a mano y salí con un hoja en blanco y dije, cada vez que le dejáis a una inteligencia artificial que rellene este folio, no lo estáis haciendo vosotros, es así. Entonces quería ver cómo lo ves tú, cómo piensas tú y qué recomiendas. Yo te digo, yo utilizo la IA nunca para mi proceso creativo, nunca para la escritura, para otras cosas. Por ejemplo, en vez de buscar X cosa en Google, la buscas ahí, ¿no? Como que esto está como un buscador, supliendo una cosa por la otra. Pero yo, y lo habrás leído Mirador, porque desde que tengo una oportunidad lo digo, que todo ejercicio creativo que tú le delegas a alguien, da igual que sea una IA, da igual que sea Rosa Morel, da igual que sea quien sea, es un ejercicio creativo que te estás negando a ti. Es como si tú quieres ser mejor escritor, quieres contar mejores historias, quieres, en el caso de negocios, quieres vender más a través de tal, no sé qué. Si tú le das a otro el peso de las mancuernas para que las levante, tú nunca te vas a poner fuerte. O sea, es como... No, me encanta ese símil porque, desde luego, si tú vas a un gimnasio y dejas que otro Dice, no, entrena todo y tú te echas aquí. Con sí, es como, uy, ¿por qué no crece el músculo? Claro, pero los resultados están ahí, se saca las fotos de él, tú te pones la cara así encima como que eres tú, pero cuando vayas a la playa, está hecho un carajo. Yo creo que esa es una visión, y por hilarlo también con tu historia, con el tema de ser militar, que supongo que te habrá dado pues, muchos puntos de vista distintos sobre la vida. Haber sido militar y haber estado en la brigada paracaidista como que me construye gran parte de lo que soy gracias a eso, o por culpa de eso, ¿no? Siempre está las dos partes. Sí, las dos, lo bueno y lo malo, luces y sombras. Así que en todo lo que soy, Samuel Domínguez está siempre presente haber sido militar, ¿no? En la escritura, yo no sé como si los militares somos disciplinados realmente. O sea, porque... Decía, eso es una frase de mi hermano también, David Domínguez, que es, la disciplina solo significa hacer lo que has dicho que vas a hacer. Ya está, no es nada más. Un compromiso, ¿no? Es un compromiso con uno mismo, ¿no? Entonces es muy fácil ser disciplinado cuando tú eres militar, porque tienes a un sargento aquí que te está diciendo, haz esto, haz esto, haz esto. Desde que ese sargento no está... O sea, es tan fácil perder la disciplina como adoptarla cuando tienes a alguien gritándote ahí, ¿no? Cuando tú estás, ya, yo soy civil desde hace muchos años, eso tienes que ser tú el buscarte tus propias maneras de... Ser tu sargento, ¿no? Claro, y negociar contigo mismo, ¿no? Porque tú no te puedes tiranizar tampoco, ¿no? Y es cuando, por eso, cuando la gente se pone como unas exigencias de esto, de gimnasio, por ejemplo, de plan, nunca yo gimnasio y de repente me voy a meter todos los días, horas, 2 horas, tal, y duras 4 días porque te estás tiranizando a ti mismo, ¿no? Uno tiene que saber cómo negociar, ¿no? Y con el tema de la escritura, de hacer esto todos los días, a mí ha llegado un momento en el que ya no es un esfuerzo, sino que es lógico. Es como... Como beber agua, ¿no? Imagino, por la mañana, sí. Yo el ejemplo que digo es ese, el de cuántos días de tu vida te has planteado de decir, hostia, hoy no me apetece comer. Probablemente no, a lo mejor no has comido por lo que sea, ¿no? Pero como que es algo que tienes ahí en plan, me tengo que buscar la vida para comer. Es una medicina también, o sea, si... Lo que tengo ahí es el portátil, por si tenía, si tenía algún tiempo entre esto y aquello, pero me puedo escribir un ratito, tal, no sé qué. O sea que es algo que tiene que formar parte de ti, quieres que forme parte de ti y por qué no darle cabida a que eso funcione. En mi caso es como buscarme trucos conmigo mismo, decir, cada hora que paso delante de un portátil escribiendo, cada hora que paso ideando, diseñando una narrativa, tal, no sé qué, es ejercicio otra vez. Estoy yo en el gimnasio levantando. O sea, cuando te veas bloqueado y cuando dices, Dios, qué fácil sería ir al puto ChatGPT y decirle, tío, solucioname este personaje que es una mierda. Ahí es cuando estás subiéndole el peso a la máquina y estás diciendo, ¡buah! Ahora sí. Claro, y desde está creciendo el músculo. Desde que rompes eso, ahí es donde está el desarrollo literario realmente. Me encanta, porque hay mucha gente ahora que, claro, cede ante esa facilidad. Es como si tuvieras una pastilla y que sí te hiciera crecer el músculo, ¿no? Porque en realidad sí están recibiendo unos textos. Pero, y luego el orgullo que también que te da ver algo que tú has construido y verte mejorar. Igual que cuando en el gimnasio vas viendo cómo subes, ¿no? De peso, vas viendo que cada vez escribes mejor. Porque también es verdad que puedes sacar el látigo y decir, no, nunca es suficiente. Yo soy una persona como muy perfeccionista, y me ha encantado lo que has dicho de no tiranizarte, porque de hecho mi psicóloga me decía el otro día, ¿puedes guardar el látigo un ratito? O sea, la gente muchas veces me dice, fue lo que has conseguido, ¿no? Pues, por ejemplo, el contrato con Penguin de repente, claro, wow. Y yo pienso,
¿me lo estás diciendo a mí? O sea, es como que no he hecho nada, o sea, es como he hecho lo que tenía que hacer. Y eso tampoco es, ¿no? Hay que también abrazar el éxito, saber aceptar los cumplidos. Yo creo que es un trabajo que todo escritor, que además venimos de ser perfiles creativos, de haber tenido historias jodidas. O sea, no conozco a nadie que venga de una infancia súper, hiper, mega feliz y una adolescencia maravillosa, que de repente se haya puesto a escribir. O sea, no suele ocurrir eso, ¿vale? No digo que todos tengan mi historia de bullying, pero sí que venimos de conflictos internos que nos hacen hacernos estas preguntas y querer generar preguntas en otros. No sé si... Yo no pido que nadie se abra en plan ser súper vulnerable, pero ¿hay algún momento en tu infancia o en tu juventud que dijeras quiero escribir o fue más de más mayor? A mí la vinculación que yo tengo con mi infancia con la literatura, o sea, yo fui muy mal estudiante toda mi vida, desde primaria hasta la ESO, y después en bachillerato ya empecé a estudiar y tal, y remontó la cosa, ¿no? Pero yo toda mi vida escolar, desde cuarto de primaria hasta cuarto de la ESO, fue terrible, ¿no? Y de alguna manera, los únicos comentarios positivos que tenía era de las clases de lengua cuando había que hacer una redacción, ¿no? Entiendo. Y yo recuerdo una vez que hice un relato de un vampiro, una mierda de relato muy probablemente, ¿no? Pero un vampiro que iba a un club, tal, no sé qué, y como que mordía a alguien en un callejón y tal, no sé qué. Pero claro, eso era un cuarto de primaria y la profesora se quedó... Y muerta. La única vez que mi madre recibió un comentario positivo fue de un relato de decir, mira lo que he escrito. Dijo. Es que mi madre estaba acostumbrada de recibir solo, de plan, no hizo los deberes, no sé qué, no puede, no sé qué. Entonces, más que como un hecho traumático, desde muy pronto la literatura fue como decir, coño, aquí tú tienes algo que hacer, ¿no? Identitario, sí. De repente es, oye, esto, o sea, yo soy bueno en esto una soy salida, yo. ¿no? Sí. Un rollo así. Y desde luego, claro, habrá otros episodios que utilizas como diario la escritura, ¿no? De momentos estos traumáticos. Entonces, ¿seguías ¿tuviste algún diario o seguiste escribiendo de chico relatos? ¿O? No, porque yo realmente no he sido demasiado constante en mi vida. O sea, aunque yo llevo el casi... militar disciplinado. Sí, que llevo casi 2 años escribiendo Miradero a diario, pero realmente... De pequeño me habría costado mucho llevar un diario a diario, escribiendo mis cosas ahí, ¿no? Yo la he abandonado ahí, yo creo. Vale, pero no me gusta porque me siento muy reflejada en eso del relato, porque yo escribía relatos también con esa edad. Pues, yo empecé como 6, 7 años y me acuerdo que gané un premio y fue lo único bueno. O sea, digamos que no destacaba en absolutamente nada y de repente fue como, y era una paranoia de un hada, ¿vale? Que entrabas en un puto árbol y había 7 puertas del destino. O sea, yo con 6 años, paranoica, que había visto que era un episodio de Xena, la princesa guerrera, o de Hércules, y había metido que una puerta era el infierno. Y esto creo que no lo he contado nunca, pero era como un pozo, o sea, subían a un pozo y luego echaban agua y el pozo era eterno. Entonces era como el infierno de Dante, antes de leer a Dante. ¡Qué locura, eh! Y por eso creo que todos aquellos que hemos escrito de niños, y que como a ti, ¿no? De repente destacaras en eso, dices, wow, forma parte, ¿no? Me pongo el pin del... Y un salvavidas. Y me encanta. Entonces, así para cerrar, porque hablaría durante 3.224 horas contigo, pero luego nos íbamos a cenar y seguimos hablando. Me gustaría, como cierre, una pregunta que hago en todos los capítulos, porque no los llamo episodios, son capítulos como de un libro, y es, imagínate... que no he contado cómo nos conocimos. Esto viene al hilo muchísimo. Nos conocimos en Substack porque este señor no se le ocurre otra cosa que preguntar, que a mí me encantan esas preguntas, que generó muchísima interacción, de hecho, que era, si fueras el último ser humano en la faz de la Tierra, ¿seguirías escribiendo? Y yo, que soy una loca del coño, no se me ocurre otra cosa que responder, sí. Lo leería en voz alta, me convertiría en nación y crearía mi propia biblioteca de Alejandría. Y yo creo que le explotó la cabeza y dijo, ¡buah, esto da para relato! Sí, y lo hablamos. Y tenemos que escribir ese relato juntos. Y empezamos a hablar y te dije, mira, aparte de Mia Paradise, soy Rosa Morel y me dedico a esto y me encantaría invitarte al podcast, ¿no? Y de ahí, por eso hay que generar contenido y generar preguntas que otros respondan y se hagan esa misma pregunta. Pero esta pregunta final está muy relacionada. Imagínate que acabara el mundo, porque yo soy muy distópica y muy posapocalíptica, y solo pudiera salvar una ficción. Y te digo, una serie, una película, un libro. Que sería, yo no sé por qué, por respuestas que has dado en otros podcasts, me puedo imaginar lo que vas a decir, pero bueno, voy a esperar a ver si acierto. Sí, yo creo que no vas a acertar.
A ver, dime. Pero sí se acaba el mundo y solo puedo... Una ficción, o sea, y puede ser peli, libro o serie. Yo no sé si sabes el libro Homo Sapiens de... Sí, ¿no? sí. Ahí se explica que las ficciones no son solo este contenido de historias y tal, ¿no? Sino que hay ficciones que nosotros no identificamos como ficciones, pero realmente lo son. Y una de esas ficciones, por ejemplo, es la idea de nación. ¿Qué es una nación? Una nación es un cuento de que tú y yo formamos parte de lo mismo, tal, no sé. O en aquellas tribus de qué es la primera ficción, digamos, que es como nosotros somos la tribu del león, ¿no? Pues, ese cuento que se cuenta... Esa simbología. Sí, identitario, como nosotros participamos de lo mismo, ¿no? Yo soy ateo, digamos, o sea, yo no me alineo con ninguna religión. Te pega más ser agnóstico como yo, pero bueno. Eso es otra historia. Sobre todo siendo escritor de fantasía, pero vale. Porque para mí agnóstico, o sea, en inglés significa eso, lo que normalmente un hispanohablante considera de hay algo pero no sé qué es, ¿no? Como mucha gente requiere porque al final un agnóstico es un falso creyente, o sea, quiero decir, es un creyente disfrazado. Yo soy creyente, pero dentro de la vertiente más hispana de la palabra agnóstico realmente significa que un humano nunca puede alcanzar a comprender el conocimiento divino, ¿no? Y yo no creo eso. Yo creo que un humano puede alcanzar el conocimiento divino. Por eso no me considero agnóstico y digo, soy ateo, ¿no? Pero si tuviera que salvar una ficción, salvaría la ficción de Dios. O sea, la idea de Dios, ¿no? La idea de Dios. Creo me parece que precioso. Más allá de las calamidades que ha creado en la historia, creo que la idea de Dios es muy valiosa. O sea, la idea de ese ser superior que puede estar dentro, puede estar fuera. Creo que es algo que le ha venido muy bien al humano. Y fíjate, eso encaja con lo que he dicho de haber leído en mi adolescencia todos los libros sagrados, porque en realidad son libros que contienen tantas historias. Y amor, mucho amor. Muchísimo amor. Y que, fíjate, los puntos comunes que tienen son precisamente ese amor al otro y a uno mismo y a algo más grande que uno mismo, ¿no? Luego tienen diferencias y por eso tantas guerras, al fin y al cabo, ¿no? Que las diferencias son lo que nos separan. Yo pensaba que ibas a decir el Quijote, pero me vale. Si fuera un libro, sería el Quijote. Porque creo que todo filólogo que ha tenido una asignatura como Cervantes ve mucho más allá. En el Quijote ve mundos, o sea, ve tantas cosas y tantas ideas. Me encanta de verdad haber hablado contigo, haberte traído a este podcast, que hayas venido aquí, porque es que tú vives en Palestina, hola, ¿qué tal? Y estamos en Málaga ahora mismo, así que es un honor y un placer haberte entrevistado y bueno, cada vez creo que cree una nueva temporada de podcast. Querré que vengas a seguir hablando de mitología, de literatura, de tribus y de creyentes y de esa idea de Dios. Así que gracias por venir. Gracias a ti, Rosa. Ha quedado guay, ¿eh? Muy bien. Me ha encantado. Gracias. De verdad, me sudan las manos, perdón. A mí también.